Muy buenas noches, amigos, aquellos que están aquí presentes y también aquellos que están viendo esto en diferido a través de YouTube. Estamos en la sección 12 de Apocalipsis, el quinto evangelio. Hemos estado estudiando este libro de Apocalipsis desde una perspectiva cristocéntrica. La vez anterior hablamos del capítulo 8 del 6 al 20. Hablamos acerca de las trompetas y dijimos que las trompetas son juicios de parte de Dios. Ahora bien, aclaramos lo que significa un juicio de parte de Dios. Contrario a lo que yo pensaba, que pensaba que era el juicio cuando Dios derramaba toda su ira y todo su enojo sobre las personas que habían pecado, descubrimos que el juicio es cuando Dios nos deja con las consecuencias de nuestra decisión. Eso no significa que Dios está contento con la decisión que tú tomaste. Sin embargo, respeta tu libre albedrío, dejándote con la decisión que tú tomaste. Así que eso fue lo que más o menos repasamos la última vez. Hablamos de la primera, la segunda y la tercera trompeta. Eh, la vez anterior, esto es un resumen para que ustedes se ubiquen en términos de lo que es el libro de Apocalipsis. Como les mencioné, en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5, se presenta, Juan dice que Jesús nos amó, haciendo referencia a la muerte de Cristo en la cruz. Y dijimos que eso es una referencia directa al altar de sacrificio, porque Jesús, según primero de Juan capítulo 4, yo sé que Dios me ama porque dio a su Hijo para morir en la cruz. Luego entonces Jesús nos lavó, haciendo referencia a su resurrección. Y es curioso que esté la muerte y la resurrección como muerte del sacrificio del Cordero y lavar, que era el lavacro que estaba justo antes de entrar al edificio del santuario. Luego en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, vimos que Jesús estaba en los candelabros y dijimos que él estaba en los candelabros velando por la salud, para que la iglesia prosperara. Luego entonces, Apocalipsis 4:2, vimos a Jesús sentado en el trono y dijimos que ese trono representa la mesa de los panes y ya explicamos por qué. Si usted es nuevo y no vio esa parte, yo les recomiendo que regrese a YouTube y vea esas partes en donde hablamos acerca de eso. Ahora, de repente, en Apocalipsis capítulo 8, encontramos una mesa de incienso. ¿Se dan cuenta qué curioso, no? Que aparezcan todos los muebles del santuario en Apocalipsis. Por eso decimos que Apocalipsis está organizado en torno al santuario. Es Jesús caminando a través del santuario y ese caminar a través del santuario tiene una consecuencia en el universo y tiene una consecuencia en la tierra, que es donde está localizado el pecado. Así que de eso hablamos la otra vez y siempre presentamos esto para que usted se ubique en términos de cuando hablamos del santuario. Este es el santuario que Dios le dio a Moisés. Si ustedes notan acá, se van a dar cuenta que están los muebles que mencionamos. Está el candelabro, la mesa de los panes, está el altar de incienso. Así que esas son los muebles que estamos mencionando por los cuales Jesús está caminando en el libro de Apocalipsis. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Apocalipsis nos habla de lo que Jesús hizo al llegar al cielo. Hablamos acerca de la ascensión y la llegada de Jesús en Apocalipsis capítulo 4, la impresión que tuvo en Juan, la impresión que tuvo en los demás en Apocalipsis capítulo 5. Regresen a esos estudios para que puedan disfrutárselo como yo me lo he disfrutado. Ahora bien, he usado esta gráfica para que ustedes se ubiquen y vean con claridad. Yo veo que aquí en la transmisión está un poquito chiquita la cuestión. Déjame ver si lo puedo hacer un poco más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. O bueno, déjame simplemente removerme a mí de este asunto para que ustedes lo vean completamente. Ahí está mucho más. Um, Dijimos que Apocalipsis 1, del 1 al 3, es la introducción. Luego entonces dijimos que en esa introducción, naturalmente, se habla de que que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Luego entonces, capítulo 1, del 4 al 8, lo que Juan vio, eso es lo que él habla, de lo que él vio. Y él vio a Jesucristo como el primogénito de los muertos, dijo que nos amó y que nos lavó. Luego entonces, en color azul, le he puesto acá la primera visión que aparece en Apocalipsis 1, de 9 al 20. Juan es tomado al cielo y allí es que ve a Jesús detrás del candelabro. Así que esa es la primera visión. Jesús está en el candelabro, tiene unas estrellas en las manos, los candelabros son las iglesias, según Apocalipsis 1:20. Luego entonces, dentro de esa misma visión, aparece la historia de las iglesias, Apocalipsis 2 y 3. Y dijimos que la historia de las iglesias es la historia de la iglesia cristiana desde la
ascensión de Cristo hasta su segunda venida. Perdón. Luego entonces, en verde, capítulo 4 es la segunda visión. Juan dice, y después de esto fui tomado y vi una puerta abierta. Juan entra en su segunda visión. Ve un trono, y dijimos que ese trono es la mesa de los panes. Ve cuatro seres vivientes, que dijimos que son los querubines que están cerca del trono de Dios. Y vio 24 ancianos, que nosotros coqueteamos con la idea de que esos 24 ancianos fueran las primicias que resucitaron cuando Jesús resucitó. Luego entonces en el capítulo 5, aún dentro de la segunda visión, vimos que había un libro, estaban llorando en el cielo porque había un libro y nadie lo podía abrir. Ese libro estaba sellado con 7 sellos y de repente aparece el Cordero que ha vencido y dijimos, enfatizamos la cantidad de veces que se habla de Jesús como vencedor, porque por Jesús vencer en la cruz ahora tiene el derecho de abrir los sellos. Dijimos que esos sellos no son otra cosa que el plan de Satanás en contra de las 7 iglesias y dijimos que los 7 sellos se extienden en el mismo periodo de tiempo que se extienden las iglesias. En el capítulo 6 vimos los 7 sellos y notamos que los primeros 4 sellos son los jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos del Apocalipsis, y explicamos en esa ocasión a qué se refiere cada uno de ellos. Luego en el capítulo 7, recordarán ustedes que en el capítulo 6 al final se hace una pregunta y se dice, ¿quién estará de pie ante todas las cosas terribles que van a pasar? Y dice, entonces, viene en el capítulo 7 explicar quiénes son los que van a estar de pie. Y dijimos que eran los 144,000. Y también entonces llegamos a la conclusión, ¿verdad? Esto es una opinión mía, no necesariamente tienes que estar de acuerdo conmigo, pero mi opinión, por lo que veo en el libro de Apocalipsis, los 144,000 son los mismos que la gran multitud. Por lo tanto, los 144,000, por las razones que demostramos, pudiera ser un número simbólico. Luego entonces, capítulo 8, hablamos del altar de incienso. Ahí aparece el otro mueble, el altar de incienso, y comenzaron a hablar las trompetas. Noten que Jesús está frente a los candelabros justo antes del mensaje a las iglesias, en la mesa de los panes, el trono, justo antes de los 7 sellos, y en el altar de incienso justo antes de las trompetas. En el día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 9. Y ustedes recordarán que este capítulo 9 se hizo una pausa y estamos dentro del séptimo sello. Y dentro de ese séptimo sello entonces se dice que hubo un silencio en el cielo por media hora. Dijimos que esa media hora pueden ser 7.5 días. Entonces dentro de ese silencio o dentro de ese espacio, de esa pausa que se hace, entonces se presentan las trompetas. 7 ángeles con 7 trompetas. Yo hago esta repetición porque yo entiendo que pedagógicamente uno aprende con la repetición para que lo grabes, porque para mí es importante que tú entiendas la estructura para que puedas comprender el libro. Mencionamos también que el periodo de las 7 iglesias representan exactamente el mismo periodo de los 7 sellos, y dijimos también que ese periodo es también el mismo periodo por los cuales se extienden las 7 trompetas. Hay otra interpretación que pone las trompetas al final. Yo me adhiero a la interpretación que las pone justamente fluyendo de la misma manera que fluyen las 7 iglesias desde el año 31 hasta la venida de Cristo. Entonces, la vez anterior hablamos de la trompeta 1, 2 y 3, y en esta noche vamos a hablar de la 4 a la sexta prácticamente, y vamos a ver por qué. Bien, vamos entonces a la cuarta trompeta, que se encuentra en Apocalipsis 8, versículo 12, y dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ya hablamos de la tercera parte la vez anterior en la sección 11 y dijimos que tercera parte implica que no es algo que sucede en todo el mundo, sino que sucede en lugares parciales, en algunos lugares, no en todo el mundo. Aquí aparecen tres símbolos: el sol, la luna y las estrellas, que lo agrupé en un solo símbolo, y la ausencia de luz, que aunque pareciera lógico, pero lo vamos a ver porque es importante mencionarlo. Fíjense que ahora por primera vez, después en el versículo 13, aparece algo nuevo. Dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ahora aparece el primer ay. Primer ay. Vamos a hablar de qué significa ese primer ay. Pero noten
que los ayes son para las últimas trompetas. Del 1 al 3 no tuvieron ayes. Es como una queja, sino que de la 4 en adelante entonces aparecen los ayes. Esta cuarta trompeta la interpretamos de la siguiente manera. Pensamos, naturalmente, que es el dominio papal. Coincide con la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis, desde el 538 hasta el año 1798. Y es curioso que nosotros conocemos la Edad Media como la Edad Oscura. Y es curioso que esta trompeta enfatiza la oscuridad. Hablando del sol y la luna, aquí hay algunos versículos para poder interpretar. Dijimos que interpretamos Apocalipsis o con el mismo Apocalipsis o lo interpretamos con la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Noten que Apocalipsis 12, que lo vamos a ver más adelante, nos dice que aparece una mujer en la Apocalipsis, una mujer simboliza una iglesia y dice que está vestida de sol. Y es curioso porque me dice que la iglesia está vestida de la justicia de Cristo. No lo dice acá, pero sabemos que los 144,000, incluso los 24 ancianos, Apocalipsis capítulo 4, están vestidos de blanco. Ese blanco es la justicia de Cristo. Aquí me dice que la mujer está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. La vez anterior vimos que está la lumbrera mayor, y está, que es Jesús, que es el sol de justicia. Jesús es la luz, yo soy la luz del mundo, pero Él nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Pero nosotros tenemos luz porque la reflejamos, de la misma manera que la luna refleja la luz del sol. Y dice, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es curioso porque hemos hablado que las estrellas son mensajeros, ¿verdad? Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Yo creo que yo no tengo que enfatizar mucho en esta noche para que ustedes se convenzan de que cuando habla del sol y la luna y las estrellas oscuras, está hablando acerca de que el evangelio de Cristo fue ocultado durante este periodo oscuro de la humanidad. Cuando hablamos acerca de que la luna se oscureció, estamos hablando definitivamente de que aquellas personas que reflejaban a Cristo dejaron de hacerlo. Y cuando hablamos de las estrellas, hablamos de aquellos que son mensajeros del Evangelio, fueron limitados en su mensaje y el mensaje de Cristo se oscureció y se sustituyó por otra cosa. Ahora vamos a Apocalipsis 8, versículo 12, dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, esto lo leímos, y la tercera parte de las estrellas, pero quiero enfatizar la última parte, y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Entonces podemos decir que Jesús es el sol, nosotros somos la luz menor, lo puedes ver de el hecho de que Jesús es el Evangelio, nosotros lo reflejamos. Las estrellas son mensajeros de parte de Dios, aquellos que llevan esa luz menor. Todos se oscurecieron, nota que todos se oscurecieron, el sol, la luna y las estrellas, todos se oscurecieron durante este periodo, pero solo en la tercera parte del día y la noche, no fue en todo el mundo. Aunque influyó fuertemente, no fue en todo el mundo. Ahora entonces Apocalipsis 8 nos habla y nos presenta el primer ay. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo ay, ay, ay. ¿Qué significa este ay? Bueno, hay varios lugares en donde podemos encontrar algún tipo de significado. Mateo 11:21 se usa exactamente la misma palabra en griego. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Nota que los ayes en este sentido de Mateo es una queja de parte de Dios, un dolor de parte de Dios, porque los hombres no aceptan las manifestaciones que Él ha enviado para que crean. En otras palabras, el ay se siente cuando hay personas incrédulas que han rechazado la salvación de Cristo. Mateo 18 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Es curioso que se hace un ay y se habla de seres humanos que están causando el tropiezo. No te olvides del periodo en donde estamos en esta cuarta trompeta. Dijimos que es el periodo de 1260 días de reinado papal, oscuridad, la Biblia fue oculta, fue prohibida
fue alejada de las manos de las personas durante este periodo. Ustedes conocen ampliamente y más adelante, en Apocalipsis capítulo 13, vamos a hablar acerca de eso. Un poco más de los hay, dice el diccionario Strong, es una interjección de dolor o de denuncia. Llama la atención hacia la quinta, sexta y séptima trompeta. Noten que aunque aparece en la cuarta trompeta, no es de la cuarta trompeta, es de la quinta, de la sexta y de la séptima. Son tres ayes. La cuarta trompeta no tiene ay. Muy bien. Eh, los ayes, simplemente para que sepa que cubren esta quinta trompeta, quinta, sexta y séptima trompeta. Vamos entonces al capítulo 9, ya terminamos con el capítulo 8 y vamos ahora al capítulo 9 del libro Apocalipsis y brincamos rápido a la quinta trompeta. Y dice así, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo. Nota esto, una estrella que había caído del cielo. Es probable que si tú tienes la Reina Valera del 60, dice una estrella que cayó del cielo. Sin embargo, en el original dice que había caído y las versiones modernas dicen que había caído. O sea que eso significa que la estrella no cae en esta trompeta, sino que ya había caído. Y eso lo vamos a ver. De hecho, ya lo vimos, la estrella que cayó. Ajenjo, ¿se acuerdan de eso? Que lo vimos anteriormente, creo que fue en la tercera trompeta. Quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, la llave del pozo del abismo. Y se le dio y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Aquí hay dos figuras, la estrella caída y el pozo del abismo. Esta quinta trompeta viene después de 1798 o coincide con esa fecha. Ustedes se acordarán que para más o menos para esa fecha estaba pasando algo que trastornó a Europa. ¿Qué era lo que estaba pasando? Definitivamente esto hace referencia, esta quinta trompeta hace referencia a la Revolución Francesa de 1798 que coincide con la iglesia de Sardis. Yo te voy a dar más detalles sobre eso. Aquí dice que la estrella que había caído del cielo, naturalmente sabemos nosotros, Apocalipsis capítulo 12 nos dice, Satanás es la estrella que había caído del cielo. De hecho, Ezequiel 28 lo presenta como lucero. Un lucero es una estrella que había caído del cielo. Ya había caído, pero ahora se sienten los efectos de esa estrella que había caído. Pozo del abismo, Apocalipsis 9:11, y tienen por rey entre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ese pozo del abismo es la oscuridad espiritual. ¿Tú pudieras pensar en oscuridad espiritual producto de la Revolución Francesa? ¿Cómo se explica esto? Es curioso porque la trompeta anterior nos hablaba acerca del periodo papal. Y es precisamente ese periodo papal, es los abusos del periodo papal, en parte lo que causa la Revolución Francesa. Los reyes, según se creía en aquel entonces, eran puestos y bendecidos por el papado. Y cuando en la Revolución Francesa las personas comunes toman las armas y deponen al rey, también de paso deponen la religión por los abusos que habían tenido sobre ella. En la iglesia de Notre Dame, al frente de la iglesia de Notre Dame en París, estaba, está llena de, ¿cómo se llama? De figuras del Antiguo Testamento, incluyendo los reyes de Israel. Durante la Revolución Francesa removieron esos reyes porque ellos sencillamente no creían en la Biblia y no creían en el reinado. Pero aquí aparece otra imagen. Dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Ya leímos que allá dice que ese ángel se llamaba Abadón o Apolión. Y aquí entonces me compara en Job 26, versículo 6, el Abadón y lo combina con el Seol, con el lugar de los muertos. Por Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Seol y el Abadón. Está comparando entonces a Satanás con el lugar de los muertos y dice que hubo oscuridad naturalmente. Si hubo oscuridad durante la Edad Media, durante la Revolución Francesa se organiza la oscuridad. Yo te voy a decir de qué manera tan importante y diferente. Hay varios símbolos y esa quinta trompeta, hay muchos detalles que se dan, pero yo naturalmente por falta de tiempo voy a ir por alguno de ellos. Dice que hay langosta y escorpión.
es curioso que a partir de la Revolución Francesa surge el ateísmo. Si ustedes se fijan en la foto que les puse al principio, van a notar, esta es una foto muy famosa con respecto a la Revolución Francesa, y esa que está acá con los pechos por fuera, así se pintó, es la diosa de la razón. Ellos dijeron a partir de la Revolución Francesa que ellos no creían en religión, sino que solamente ellos iban a adorar a la razón. Es cuando se formaliza y se estructura y toma poder el ateísmo por primera vez en toda la humanidad. A partir de la Revolución Francesa, entonces, el ateísmo se distribuye por todo el mundo. No significa que no habían ateos antes, significa que ahora toma poder en la Revolución Francesa. Así que esas langostas y el escorpión lo comparamos con el ateísmo que penetran y envenenan el corazón del ser humano. Nos habla de la hierba verde, que quemaron a la hierba verde. La hierba verde es difícil de quemar y entendemos que es el remanente, las personas que siguen de parte de Dios. Y decía, discúlpame, que no quemaran a la hierba verde. Sin embargo, decía que debían dañar no a los que no estaban sellados. Y es curioso que la Revolución Francesa persiguió y de hecho destituyó del poder a la Iglesia Católica. Ustedes recordarán que el 15 de febrero de, recuerdo que es 1798, me parece que fue, un general Berthier, apellido Berthier, penetró, creo que no fue en 1798, después le busco la fecha, penetró dentro de Roma y capturó al Papa y le quitó los territorios pontificios. Y desde ese momento, desde el 538 hasta 1798, el Papa tenía poder político y en ese momento se le quitó. Después fue restaurado más adelante con Mussolini, pero aquí se le quitó. Fue una herida de muerte. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis capítulo 13, la herida de muerte? Pues aquí está diciendo que deben hacerle daño a los que no están sellados, pero no le harían daño a la hierba verde. Otros símbolos son los 5 meses, y estos 5 meses naturalmente son un poco difíciles de interpretar, pero pudiera significar, por ejemplo, es curioso que en el 1637, unos 160 años antes, René Descartes publica el libro Discurso del Método, y son uno de los libros más influyentes dentro del ateísmo. Sin embargo, es muy curioso que en el 1648, justamente 150 años, esos 5 meses, si lo llevamos a día por año, serían 150 años. Y es muy curioso que en 1648 hubo la revuelta de la Fronda en París contra el rey. Y a partir de esa revuelta, no hubo marcha atrás. De ahí comenzaron a haber revueltas sobre revueltas hasta que el rey fue destituido y asesinado. Pero es curioso que en 1648 eh, allí estuviera en París el mismo René Descartes. Allí estaba. Aunque él no tiene que ver con la fronda, pero es curioso que coincidiera. Así que me parece, lo pongo ahí curioso. Si ustedes tienen otra interpretación, me encantaría escucharla, pero me parece muy, muy curioso. Luego entonces vamos a la sexta trompeta. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar. Los cuatro cuernos del altar. ¿Cuál altar? El altar de incienso que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí ahora se dice, naturalmente estos cuatro ángeles simbolizan que Dios está aguantando el mal, que por su gracia Dios detiene a los agentes que hacen daño, pero va a llegar un momento que esos agentes van a ser soltados y van a tener toda la fuerza para hacer daño. Lo vamos a ver en Apocalipsis 15 cuando hablemos de las plagas. Pero aquí dice que se desatan. ¿De qué está hablando acá? Esta es la sexta trompeta, señores. Y ustedes ven una foto allí que describe una ciudad. Esta sexta trompeta no es otra cosa que la confabulación de aquellas personas que han rechazado a Cristo en contra de Dios justo antes de la segunda venida de Cristo. Yo no estoy hablando justo antes, te estoy hablando desde ya, a partir de 1844, cuando sabemos que es una fecha importante según el libro de Daniel. A partir de esa fecha, el mundo se ha llenado del ateísmo. El mundo, es curioso que alrededor de los 1800 surgieron movimientos dentro del cristianismo que han distorsionado la sana doctrina. Y es curioso, señores, que
paralelo al ataque justo dentro del cristianismo, se ha desatado el humanismo, el materialismo, se ha desatado el ateísmo, el agnosticismo, y hoy día adquieren y poseen fuerza como nunca. Yo voy a cambiar un poco la interpretación de esto, o más bien irme hacia otro punto, y te voy a leer estos versículos. Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Está hablando de personas que no se arrepienten, que no aceptan el mensaje. Dice, se arrepintieron de sus obras, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Escucha bien, adorar a los demonios. ¿Te acuerdas que te dije que surgió un demonio que había caído del cielo, que vino como oscuridad, que se llamaba Abadón? Estas personas no dejaron de adorar a los demonios. Pero hay otro grupo y dice, y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Está hablando de idolatría. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Está describiendo un grupo de personas en esta sexta trompeta que rechaza abiertamente y vergonzosamente a Jesús. Y yo quiero hacerte esta comparación curiosa. Y para mí, esto yo lo expreso de esta manera. Hay una colisión de las sextas. ¿Cómo que una colisión de las sextas? No sextas religiosas, sino de los números 6. Aquí, en la sexta trompeta, hay una colisión de los números 6. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Vas a notar que hay mucho parecido entre la sexta trompeta, el sexto sello y la sexta iglesia. Todos ellos me hablan de personas que rechazan a Cristo. Apocalipsis 9:20, ya lo leí, otros hombres ni aún así se arrepintieron, no se arrepintieron. Pero el sexto sello, ustedes recordarán, Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Son personas que rechazan a Cristo en cada uno de los números 6. En la sexta iglesia dice, el que venciere, yo le haré columna en el templo, yo vengo pronto, retén lo que tiene. Nota que la única diferencia es que la sexta trompeta te lo dice desde el punto de vista positivo, porque Jesús no quiere que su gente caiga en la incredulidad, pero hay una amonestación, te dice, yo vengo pronto, ¿está bien? Yo estoy cerca, retén lo que tienes y para que ninguno tome tu corona, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Interesante. Ahora bien, cuando se aclara bien este punto es cuando vayamos a la iglesia, la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea, que en donde tú te das cuenta que la amonestación de que retengan lo que tiene en la iglesia anterior, ahora se convierte en un problema porque no retuvo la iglesia lo que tenía. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:15, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y ustedes conocen la idea. Aquí estamos hablando de personas que rechazan a Cristo. ¿Cuál es la solución? Y en las iglesias, en el mensaje de las iglesias, el Señor da mensajes certeros para evitar de que las personas caigan en este grupo que está en la sexta trompeta, en el sexto sello. Nota estos versículos. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo, aquí viene la solución, aquí viene cómo Dios resuelve el problema, porque el Señor no quiere que caigamos en ese asunto. Él nos da una amonestación y Raúl me decía, si no hablamos de Cristo, le estamos diciendo a la gente cuándo se va a morir eternamente. Y yo no quiero que los que estén acá y las personas que conocemos se mueran eternamente. Yo voy a ir en detalle sobre este versículo. Básicamente lo que este versículo está diciendo es lo siguiente: compra oro, adquiere las vestiduras blancas, unge tus ojos con colirio, sé celoso y arrepiéntete. Y tú dirás, pero eso es imposible. ¿Dónde yo compro el oro? ¿Cómo yo consigo las vestiduras blancas? ¿Cómo me unjo los ojos? ¿Cómo yo soy celoso y qué puedo hacer para arrepentirme? Tranquilo, muy tranquilo, porque hay una solución y el Señor da una única solución. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La solución, ¿cuál es la solución? Oír la voz. Mira este ejemplo. ¿Tú te acuerdas de este versículo? Jesús le dijo al joven rico, Mateo 10:21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una sola cosa falta o una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz.
Una pregunta, Jesús le dice, una sola cosa te falta, pero le da como 5 instrucciones. ¿Cuál es la única cosa que le falta a él? Pareciera que es un montón de cosas. Vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Pero nota que el llamado realmente es el mismo llamado que se le da a la iglesia de la Odisea. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Cuál es la solución del joven rico? Yo estoy hablándote al corazón, déjame entrar dentro de ti y sígueme. Y lo demás, el Espíritu Santo lo habrá de hacer. Así que la solución para no encontrarnos en ese grupo de personas es nada más y nada menos que oír la voz del Señor y dejar que Él entre en nuestro corazón. Y es Él el que te va a dar, que te va a dar el oro que tú necesitas. ¿Te acuerdas de la perla preciosa? Que la persona que consiguió la perla y dejó todo por la perla, es Él que te va a vestir con vestiduras blancas con su santa justicia. Es Él que te va a limpiar los ojos con colirio, con la presencia del Espíritu Santo y te va a dar sabiduría para que puedas identificar el bien en todas sus manifestaciones. Y es Él el que te va a dar celo, porque es Él el que cree en ti, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él el que prepara las obras para que tú andes en ella y las prepara de antemano. Y es Él el que causa el arrepentimiento, porque sabrás que para que tú te arrepientas, la Biblia me dice que es la benignidad de Dios la que me guía al arrepentimiento. Por lo tanto, contemplar a Jesús, contemplar su benignidad, su bondad, va a hacer que yo necesite arrepentirme. No es que tú tienes que arrepentirte primero para entonces ser salvo. No, es que la salvación es que cause en tu corazón convicción de que necesitas arrepentirte. Esta es la presentación del día de hoy. Yo voy a pasar la parte de las preguntas y voy a detener la grabación.